Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy nos vamos a dedicar a hablar de todos los medicamentos que utilizamos los psiquiatras, los medicamentos que comúnmente son denominados como psicofármacos. Psicofármaco quiere decir un fármaco, un medicamento que es utilizado para trastornos en la psiquis prácticamente, para modificar elementos de la psiquis de los seres humanos. Podría incluso entrar dentro de esta clasificación de psicofármacos algunas de las sustancias que no son aprobadas o son legales, digamos la marihuana, la cocaína, ese tipo de sustancias, el LSD, dentro de los psicofármacos, pero los que nosotros manejamos son los medicamentos denominados psicofármacos que son utilizados para tratar trastornos mentales. Sí, algunas personas hacen una diferenciación en cuanto a esta denominación. Prefieren denominar las sustancias psicoactivas, es decir, que tienen un efecto directamente sobre la psiquis de la persona. Y creo que es un tema muy importante porque realmente creo que hay muchos mitos alrededor del efecto benéficos o no benéficos y lo que puede o no puede pasar a largo plazo con este tipo de fármacos, que realmente yo creo que son muy útiles para tratar una serie de afecciones mentales, pero que en muchos casos ocasionan rechazo también por desconocimiento del tema, ¿no? Claro, y haciendo énfasis en esto que acaba de decir el doctor Gallego, de esto de los mitos y de los falsos conocimientos que muchas veces son expuestos en la radio, en la televisión, en la prensa. Por ejemplo, uno de los más comunes, individuos bajo los efectos de barbitúricos atacaron a una persona. Los barbitúricos, por ejemplo, son una de las sustancias que eran utilizadas, creo que hasta 1950, y sigue utilizándose en la prensa el nombre de barbitúricos para medicamentos que probablemente se tratan de tranquilizantes, que son ansiolíticos o antipsicóticos, no podemos saber, pero ese es un ejemplo de cómo hay una mala concepción, un desconocimiento y por lo tanto una dirección mala al lector, al televidente o al radioescucha. Entonces, nuestro propósito el día de hoy es poner en conocimiento de ustedes qué hacen los medicamentos que se utilizan generalmente en el área de psiquiatría, y tengo que reconocer, hay muchos médicos de muchas especialidades que utilizan psicofármacos y que los pacientes están tomando psicofármacos unas veces con el conocimiento y otras veces ni siquiera conocen que están tomando un psicofármaco. Sí, sino que claro, si el tratamiento es dado por un especialista en psiquiatría, pues ya de cajón asumen de que son medicamentos perjudiciales, dañinos, que no los van a poder dejar nunca, que se hacen adictivos. Pero si el mismo medicamento, por poner un ejemplo, lo que tú dices, de receta el ginecólogo, pues no ha pasado nada y está muy bien recetado y no tienen los mismos prejuicios para la toma de los medicamentos. Uno de los propósitos de esto es, por ejemplo, hacerles conocer que uno de los medicamentos más conocidos, más utilizados, por médicos psiquiatras, por ginecólogos, por neurólogos, por traumatólogos, por una enorme cantidad de médicos de distintas especialidades, son los medicamentos denominados antidepresivos. El nombre lo dice, la utilización básica de un antidepresivo es para tratar un trastorno que se llama depresión, especialmente la depresión mayor. Hay otros tipos de depresiones que son más leves, más ligeras, que no necesitan psicofármacos, pero la depresión mayor es necesario que sea abordada con los medicamentos denominados antidepresivos. Ahora, estos antidepresivos son utilizados también para otro tipo de cosas. Son utilizados para el síndrome de tensión premenstrual, son utilizados para el dolor, son utilizados para inducir el sueño. Hay una enorme cantidad de antidepresivos y dependiendo de sus mecanismos de acciones se utilizan para una cosa o para otra. Una de las más frecuentes utilizaciones es trastornos de ansiedad. No son ansiolíticos, son medicamentos antidepresivos, pero tienen un efecto sobre la ansiedad. Sí, hay que tomar en cuenta un punto. Estos medicamentos pues han sido
experimentados, probados, de largos estudios que se siguen haciendo inclusive después de que el medicamento está a la venta. Y evidentemente pues tendrán sus inconvenientes, cada uno puede tenerlos, pero el beneficio supera a cualquiera de los inconvenientes. Cuando las teorías que tratan de explicar muchos trastornos mentales se enfocan en el campo de las neurociencias, a los llamados neurotransmisores, que son sustancias que todos tenemos en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, y se ve que hay ciertos desbalances, ciertos aumentos de uno, disminución de otro, pues fueron y la investigación dio con este tipo de sustancias que globalmente las llamamos antidepresivos y que pues ponen orden, podríamos decir, en esas alteraciones neuroquímicas que se dan en nuestro cerebro, que es hasta el momento lo que nos explica, sí, hay que admitir todavía que con algunos vacíos, pero que nos explica el origen o que nos explica los síntomas de un trastorno depresivo, por ejemplo, ya que estamos hablando de este grupo, ¿no? Claro, este mecanismo sobre los neurotransmisores, esta modificación de la cantidad de neurotransmisor que está disponible o biodisponible a nivel neuronal, no es una cosa que ocurre de un momento al otro, no es una pastilla que me va a producir felicidad. Es una de las frases que digo a mis pacientes con frecuencia: no esperen que esto sea una pastilla de felicidad, no va a haber una respuesta para el otro día tampoco. Este mecanismo de regulación de los neurotransmisores a nivel de las neuronas se toma de 2 a 3 semanas para empezar a actuar y hasta 6 semanas en dar una respuesta. Por lo tanto, este medicamento no tiene la posibilidad de que sea adictivo. Una de las razones por las cuales algo se vuelve adictivo, no estoy diciendo solo una pastilla, algo se vuelve adictivo es porque es placentero. El placer es una de las cosas que los seres humanos tenemos en altísimo valor y apreciamos mucho. Algo que nos da placer lo buscamos nuevamente. Hay cosas como el dolor y la angustia que son tremendamente dolorosas física o psíquicamente. Algo que nos quita el dolor o que nos quita la angustia sí produce adicción, porque que nos quite el dolor o la angustia es placentero. Entonces, estos medicamentos que tienen un efecto sobre la angustia no es un efecto inmediato, es después de 3, 4 semanas. Entonces no hay una relación. El cerebro no relaciona ese medicamento con lo que me quitó la angustia. Cosa contraria con los medicamentos llamados ansiolíticos, de los cuales va a hablar el doctor Gallegos. Sí, yo diría que una diferencia notable justamente está en esto que tú acabas de mencionar, en la rapidez de acción, podríamos decirla, ¿no? Entonces, claro, si tomamos como ejemplo la angustia, un antidepresivo que demora 4, 6, a veces hasta 8 semanas en hacer su efecto, pues es muy diferente a la toma de un ansiolítico que muchas veces en la primera, segunda dosis ya produce un efecto relajante, un efecto tranquilizante, controla la angustia. Entonces, evidentemente, ese tipo de medicamentos puede tener mayor riesgo, pero entiéndase que solo es un riesgo, no es que tampoco definitivamente la administración de una benzodiazepina o de un ansiolítico ya va a producir adicción, porque es uno de los temores que vemos con mucha frecuencia en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, a la segunda, tercera vez que toman, y ya debo seguir tomando porque ya me voy a hacer adicto. Entonces, la adicción está dada por múltiples otras circunstancias que dependen evidentemente de la forma de ser, de la personalidad, de la dosis, del tiempo de administración, de una serie de circunstancias, de una serie de factores que pueden llevar a eso. Entonces, pero retomando lo de los antidepresivos evidentemente no son adictivos, pero hay que tener cuidado de no suspenderlos bruscamente, porque es una de las cosas que confunden a los pacientes. Suspendí el antidepresivo y me sentí mal. Entonces, lo que se da es ciertas manifestaciones que se llaman un síndrome de descontinuación, es decir, como que la brusquedad con que fue retirada la sustancia. Entonces, eso el paciente lo interpreta como que si se hubiera hecho adicto al antidepresivo, ¿no? Ahora, como regla general, yo diría que todos los medicamentos denominados psicofármacos deben ser manejados por personas que los conocen y saben manejarlos. El doctor Gallegos acaba de mencionar un tipo de antidepresivos que cuando se los suspende muy bruscamente van a producir un síndrome de descontinuación.
porque generalmente es un medicamento que ha sido tomado por varios meses. Entonces el sistema nervioso está utilizando el efecto de ese medicamento durante un tiempo largo. Si le quitamos de golpe, va a haber una sensación de molestia. Generalmente son molestias de tipo dolor de cabeza y demás. Pero hay otros antidepresivos que no hay ningún problema. Incluso se los puede quitar de golpe. No es lo aconsejado, pero se puede quitar de golpe. Y ahí los pacientes tienen que recordar que el medicamento se demoró varias semanas, hasta 6 semanas a dar respuesta. Porque muchos pacientes dicen, ¿sabe qué? Dejé de tomar el medicamento porque no tuve la receta, no pude comprar y me he sentido muy bien y ya llevo 5 días sin tomar el medicamento. Eso es una falsa estar bien. Si continúan varias semanas sin tomar el medicamento, prematuramente suspendido, lo más probable es que va a tener una recaída. El medicamento tiene que ser mantenido el tiempo lo suficientemente largo, determinado por el médico que está a su cargo, y va a ir retirándose paulatinamente en el momento que sea más oportuno. Recuerden que la respuesta se demora 8 semanas y dejar de actuar también puede demorarse hasta 8 semanas. Si es que tiene la sensación de que no ha pasado nada y no he tomado ya en una semana, no necesariamente quiere decir que lo hizo en el mejor momento. No, claro, la decisión de qué tiempo debe tomar un medicamento, de suspenderlo o no de suspenderlo, también pasa por una serie de variables. ¿Cuántas veces ha tenido este tipo de tratamientos? ¿Qué medicamentos ha tomado? ¿Qué tiempo lleva tomando? Hay guías de práctica clínica que recomiendan, en base a estudios hechos de muchísimos pacientes, que recomiendan más o menos tiempos referenciales. Pero en la práctica, el psiquiatra pues individualiza eso, ¿no? En cada persona, tomando en cuenta sus antecedentes, su historia, la intensidad de sus síntomas. ¿Cuántos episodios previos? ¿Cuántos episodios? Claro, los antecedentes. Entonces ahí es donde dice, a ver, ¿dejemos de tomar o no dejemos de tomar? Entonces lo que tú dices es real. Muchos pacientes dicen, no, suspendí, estoy mejor que antes. Pero ¿cuánto le dura eso? Claro. Y las recaídas, yo digo, siempre son peores que el inicio, ¿no? Ahora, uno de los problemas con los que nos topamos más frecuentemente es que el paciente se siente bien a partir de la 8ª semana, 6ª semana, y está realmente asintomático, sin ningún síntoma. Eso hace que la persona vuelva a ser como era, vuelva a ser jovial, contenta, duerme bien, tiene ánimo, tiene energía, su concentración, su atención, en fin, es una persona que está funcionando normalmente. Cuando las personas que están así son vistas por otras personas y se les dicen, estoy tomando un antidepresivo, dicen, pero ¿para qué está tomando un antidepresivo? Pero si usted está perfecta, con ese buen humor, ¿cómo se le ve de bien? Y las personas empiezan a contagiarse de esta presión que existe a nivel familiar e incluso de otros médicos, sin acordarse de que están bien porque están tomando el medicamento. Exacto. Es decir, es lo mismo que con un paciente con hipertensión. No tiene hipertensión porque está tomando el medicamento, pero si deja de tomar el medicamento va a volver la hipertensión. Vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. Telesucesos, porque Quito TV. Estábamos mencionando las características, las ventajas, las desventajas, vamos a mencionar también. Todos estos medicamentos tienen efectos colaterales, tienen que ser cuidadosamente monitoreados, tienen que manejarse en dosis y en tiempos adecuados. Y nos referíamos concretamente a los antidepresivos, que
Mucha gente dice se va a hacer adicto porque está tomando durante un largo periodo de tiempo. Sí, en un tratamiento de depresión lo más aconsejado, si es la primera vez, es que se tome por un año aproximadamente. Esto para mucha gente les parece demasiado. Hay otros medicamentos que hay que tomar el resto de la vida. Hay algunos pacientes deprimidos que tienen que tomar antidepresivos el resto de la vida, porque las características de su cuadro y el número de recaídas que ha tenido a lo largo de la vida determinan que sea mejor que tome esos medicamentos en forma continua. Sí, pero eso no significa en ningún momento que estén adictos a los antidepresivos, que no los pueden dejar. Lo que pasa es que las características de estos cuadros depresivos crónicos hacen que la persona se sienta bien y se mantenga bien solo con la toma de los medicamentos. Entonces, igual que cualquier otra enfermedad que está siendo controlada con un medicamento. Con un medicamento. Suspenden, pueden quedarse bien un par de semanas y nuevamente. Como decía hace un momento, las recaídas pues a veces son mucho más difíciles de tratar. Entonces sí, hay los dos extremos. Hay personas que una primera vez hacen un cuadro depresivo, toman un antidepresivo durante un año y es probable que nunca más vuelvan a necesitar ese medicamento. Y en el otro extremo ustedes tienen personas que tienen que tomar el resto de sus días un antidepresivo. Entre esos dos extremos pues hay una variedad de opciones, ¿no? Cada paciente pues es diferente a otro. Y una cosa que yo quería insistir, los antidepresivos mejoran los síntomas de lo que es un cuadro depresivo, pero no cambian en sí la forma de ser del paciente. Es otra de las cosas que muchas veces el paciente tiene inquietud, pero ya que no se haga así, que no cambie así, o a veces también piden cambios para bien, ¿no? Ojalá eso le cambie lo que era, ¿no? Que ahora aprenda a bailar. Aprenda a bailar, o ya no beba. Sí. Ahora, pasando al otro grupo al que ya algo mencionamos, que eran los ansiolíticos, medicamentos con el objeto de tratar o quitar la ansiedad. Y yo mencionaba que una de las cosas más placenteras que puede uno sentir, experimentar, es que algo le quite la ansiedad. Esa ansiedad que es patológica, porque hay una ansiedad normal, una ansiedad que es buena, una ansiedad que es importante, una ansiedad como el dolor bueno, el que nos avisa que nos está haciendo daño una plancha o el fuego o la electricidad, lo que nos protege. Hay desde la esfera psíquica una ansiedad que hace lo mismo desde el punto de vista psicológico, pero hay una ansiedad que paraliza, hay una ansiedad que entorpece, que impide que el individuo funcione. Esa es la ansiedad que se trata con los medicamentos denominados ansiolíticos, en combinación muchas veces con los antidepresivos, con el objeto de que el ansiolítico actúe rápidamente y luego tome la posta en 6 u 8 semanas el antidepresivo y retire uno el ansiolítico en forma gradual. ¿Por qué? Porque ese sí es adictivo, porque es muy agradable sentir que se fue la ansiedad y el cerebro aprende de que esa sustancia me quitó la ansiedad. Entonces, ese es un medicamento que potencialmente puede volverse adicta a las personas y en eso evidentemente juegan otros factores. El doctor Gallegos mencionó hace un momento los factores. No es solamente la sustancia, es el tiempo de utilización de la sustancia, es la dosis y la personalidad de la persona. Hay personas de las cuales uno les dice, va a tomarse una pastilla en la mañana. Van y se toman media pastilla, porque le tienen miedo al medicamento y tratan de quitarse lo más pronto posible y le están preguntando al médico cuándo me lo va a quitar. Hay otras personas que le dicen, va a tomarse una pastilla en la mañana, se van y se toman 2 pastillas en la mañana, una al mediodía y una en la noche. Ese tipo de personas es las que potencialmente uno tiene que detectar tempranamente y en lo posible evitar el uso de este tipo de medicamentos en esas personas que tienen ese tipo de personalidad. Claro, yo siempre creo que los problemas de adicción a este tipo de medicamentos están dados por el mal cumplimiento de la prescripción del médico. Lo que tú dices, me recetó uno, me tomo 2, me recetó uno al día, me tomo uno de mañana y uno de noche. Y uno dice, a ver, tomes esto y venga en un mes, y asoman a los 3 meses, sigo tomando lo mismo. Felizmente ahora este tipo de medicamentos su venta es controlada, hay un recetario especial implementado por el Ministerio de Salud. Yo creo que eso sí ha ayudado, indudablemente ha ayudado a que la persona se sujete a la cantidad de medicamentos que uno
sabe que tiene que administrar. Son medicamentos que hay que dar por corto tiempo. Las guías de tratamiento recomiendan hasta 12 semanas, lo cual no quiere decir que a las 12 semanas hay que cortar y ya. Lo cual significa que más o menos en ese margen el paciente estaría en la condición adecuada como para iniciar una suspensión o ya suspender el medicamento. Ahora, esto de las recetas especiales para los medicamentos de cuidado y con un potencial adictivo, también ha llevado a la sobreutilización de otros medicamentos que no tienen ese control. En nuestro país no se controlan los antidepresivos y no se controlan algunos de los inductores de sueño. Y algunas de las personas, desde luego por ignorancia, creen que una pastilla que le produce sueño también le va a quitar la ansiedad. Entonces tienden a utilizar medicamentos cuyo objetivo es inducir la fase de sueño a nivel inicial y empiezan a tomarse 5, 6, 7, hasta 20 tabletas creyendo que eso les va a quitar la ansiedad. No es su función. Esos medicamentos que son de venta libre tienen esa libertad porque el único objetivo que tienen es como inductor de sueño. Y estos también pueden producir, no adicción, pero sí acostumbramiento. Sí, es uno de los problemas que vemos con frecuencia, ¿no? Nuestros medicamentos de venta libre, la gente dice, estoy tomando tal cosa para dormir. Sí, estoy tomando, pero ¿cuánto tiempo? No, ya llevo 6 meses, llevo 1 año, casi no hay cambio en eso, ¿no? Entonces sí, como siguen sintiéndose ansiosos, como siguen sintiéndose muchas veces depresivos, se conforman con dormir 4 o 5 horas, que es un poco el efecto del medicamento, y a la siguiente noche el temor, otra vez no voy a dormir o me va a pasar lo mismo, vuelvo a tomar, y también van creando resistencia. Por eso se explica lo que tú mencionas, se toman 5 o 10 tabletas, porque una ya no les hace efecto. Es como una ya no les hace efecto, esta noche me tomo 2, o me tomo 5, o me tomo 10, ¿no? Y evidentemente ahí hay mucho riesgo, y eso sí lleva a un acostumbramiento, pero un severo acostumbramiento. Claro. ¿No? Entonces, este tipo de medicamentos yo creo que también deberían ser controlados. De hecho, unos inductores de sueño sí son controlados y otros no son controlados. Desconozco cuál sería el criterio de las autoridades para poner en unos una receta especial y en otros no ameritan el control. De todas maneras, el tiempo se nos ha ido rapidísimo en este tema. Les ofrecemos que en las próximas semanas nuevamente volveremos a retomar, porque sí quisiera que hablemos también de los medicamentos anticonvulsivantes que se utilizan en psiquiatría y de los llamados antipsicóticos, de los cuales existen varias clases. Sí, yo creo que hay material para muchísimos, un par de programas más, siquiera esperemos poder hacerlos. De manera que los esperamos en la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.